Un huérfano despreciado, ignorado incluso por la empresa que algún día debía darle refugio, sobrevivió en silencio a una infancia marcada por el dolor, hasta que un acontecimiento inesperado encendió la chispa que transformaría su destino. Antes de compartir este relato de superación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La lluvia caía con furia aquella noche. El techo oxidado del orfanato goteaba en varios rincones, y los niños intentaban dormir apretujados unos contra otros. Entre ellos estaba Daniel, de apenas 8 años, con unos ojos enormes que parecían contener más preguntas que respuestas. Su mundo era un lugar de rechazos, huérfano desde el nacimiento, nunca conoció un abrazo materno ni un consejo paterno. Pero lo que más lo dolía no era la ausencia de familia, sino la certeza de que incluso cuando soñaba con ser adoptado, la respuesta era siempre la misma: no es el tipo de niño que buscamos. Daniel escuchaba esas palabras una y otra vez, dichas por adultos bien vestidos que entraban al orfanato con sonrisas fingidas y salían con otros niños de la mano. Un detalle inquietante marcaba la diferencia: cada vez que alguna familia preguntaba por su origen, los cuidadores desviaban la mirada, incómodos, como si ocultaran un secreto. Ese silencio se clavaba como espinas en la mente del niño. ¿Qué había de malo en él? ¿Qué escondían sobre su pasado? Una tarde, mientras limpiaba el piso del comedor, porque los mayores lo usaban más como sirviente que como compañero, Daniel alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación entre la directora y un visitante. Ese apellido, mejor no lo mencione nunca. Sería un escándalo para la empresa. Lo sé, lo sé. Por eso nadie lo quiere. La sangre de Daniel se heló. ¿Un apellido? ¿Una empresa? Apenas tenía fuerzas para sostener el trapeador, pero entendió algo. Había una verdad ligada a su identidad que lo condenaba sin siquiera darle oportunidad de defenderse. Las humillaciones se multiplicaron con el paso del tiempo. Los cuidadores lo enviaban a hacer los trabajos más pesados: cargar cajas, mover muebles, limpiar baños. Y aunque su cuerpo pequeño se doblaba bajo el esfuerzo, nunca se quejaba. En su interior germinaba una fuerza distinta, un deseo secreto, de mostrar algún día que no era basura, que valía tanto como cualquiera. Ese mismo deseo se intensificó cuando vio a un hombre elegante bajar de un auto negro frente al orfanato. Los niños corrieron a saludarlo, pero Daniel permaneció en un rincón, observando. Reconoció al instante el logotipo brillante en el maletín del visitante, la misma empresa de la que había oído hablar en susurros. El hombre entró al despacho de la directora, y aunque Daniel no pudo escuchar la conversación completa, una frase escapó por la puerta entreabierta. Si ese chico algún día aparece reclamando, no tendrá cabida aquí. Jamás. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba claro, esa empresa lo rechazaba antes incluso de conocerlo. Y, sin embargo, una chispa de rebeldía ardió en su interior. ¿No era irónico que lo despreciaran sin saber que él algún día soñaría con pertenecer a algo más grande que un orfanato en ruinas? La lluvia volvió a golpear las ventanas esa noche, pero Daniel no durmió. Entre lágrimas, juró que algún día descubriría la verdad sobre su apellido y sobre aquella compañía que lo despreciaba. Y más aún, prometió que demostraría al mundo que un huérfano no era sinónimo de fracaso. Lo que Daniel no imaginaba era que, años más tarde, aquella promesa lo llevaría a enfrentar directamente a los mismos que lo habían condenado desde la cuna. Y justo en ese instante, mientras las sombras del orfanato se alargaban sobre su cama rota, un ruido extraño proveniente de la oficina de la directora lo hizo levantarse con el corazón acelerado. Algo estaba a punto de revelarse. Daniel se levantó en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo frío del pasillo. El murmullo proveniente de la oficina de la directora seguía ahí, acompañado por el sonido metálico de un cajón que se abría. El corazón del niño golpeaba con fuerza, pero la curiosidad era más grande que el miedo. Se acercó y, a través de una rendija de la puerta, alcanzó a ver a la directora guardando un sobre grueso en un cajón con llave. Antes de cerrarlo, Daniel pudo leer un sello en el borde del papel, el logotipo de la empresa que tanto lo inquietaba. Sus ojos se abrieron como platos. Ese sobre tenía que estar relacionado con él, con su misterioso apellido. Sintió un impulso de entrar corriendo y arrebatarlo, pero sabía que sería castigado con dureza. En cambio, retrocedió despacio y regresó a su cama, con una mezcla de ansiedad y esperanza latiendo dentro de él. A la mañana siguiente, la rutina fue la misma:
tareas pesadas, burlas de otros niños y la indiferencia de los adultos. Sin embargo, Daniel ya no miraba el orfanato con los mismos ojos. Ahora sabía que había un secreto oculto en esas paredes, un secreto que lo ataba a un mundo mucho más grande y poderoso de lo que jamás imaginó. Durante el desayuno, uno de los cuidadores, un hombre corpulento llamado Fermín, se burló de él delante de todos. «Mira al niño sobrante», dijo con una carcajada. «Si nadie te quiere, será por algo». Los demás niños rieron, y Daniel bajó la mirada, apretando los puños bajo la mesa. No lloró. No esta vez. Por dentro, repetía en silencio, «Algún día sabrán quién soy de verdad». Esa tarde, mientras fregaba el piso de la capilla del orfanato, una anciana voluntaria llamada Sor Clara se acercó a él. Ella era de las pocas que lo trataban con algo de ternura. «Daniel», susurró con voz baja, «no escuches lo que dicen. Dios tiene un plan para cada alma, incluso para las más heridas». El niño levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba más rabia que fe. «Si Dios tiene un plan, ¿por qué me dejó aquí?». Sor Clara lo acarició en la cabeza con compasión, pero Daniel ya había decidido que no esperaría milagros, él mismo se abriría paso en la vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó el sobre con el sello de la empresa. Imaginó su contenido una y otra vez, un acta de nacimiento, un apellido prohibido, la prueba de que pertenecía a una familia poderosa. La intriga lo mantenía despierto, tanto que apenas notó cuando las luces del pasillo se apagaron. De pronto, un crujido en la madera lo hizo levantarse de golpe. Alguien más caminaba hacia la oficina de la directora en medio de la oscuridad. Daniel, conteniendo la respiración, se acercó otra vez en puntillas. Lo que vio le heló la sangre, no era la directora, sino un hombre desconocido forzando el cajón donde estaba el sobre con el sello de la empresa. El niño sintió que el mundo entero se detenía. El secreto que lo atormentaba estaba a punto de ser robado frente a sus propios ojos. Daniel se quedó inmóvil, escondido en la penumbra del pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía ser descubierto. El hombre que forzaba el cajón parecía tener experiencia, en cuestión de segundos, la cerradura se dio con un chasquido metálico. El intruso abrió el cajón y sacó el sobre grueso, el mismo con el sello de la empresa. Daniel apretó los dientes. Era como si alguien estuviera arrancándole un pedazo de sí mismo, como si aquel desconocido le robara la única pista que podía darle respuesta sobre quién era realmente. La rabia y la desesperación lo empujaron a hacer algo que jamás habría imaginado, dio un paso al frente. «¡Alto!», gritó con voz temblorosa. El hombre se giró sobresaltado. Tenía el rostro cubierto con una bufanda oscura y unos ojos fríos que destellaron con sorpresa al ver a un niño allí. «¿Qué haces despierto, mocoso?», gruñó. Daniel no contestó. Solo señaló el sobre con la barbilla, como si sus palabras se negaran a salir. El intruso soltó una carcajada seca. «¿Este? No es para ti. Nunca lo fue». El niño sintió un nudo en la garganta. Dio un paso más, desafiando el miedo. «Es mío. Dámelo». El hombre lo observó con detenimiento, como si tratara de medir su osadía. Luego, con un gesto burlón, guardó el sobre bajo su chaqueta. «Si tanto lo quieres, tendrás que ser más fuerte que yo. Y tú, apenas eres un huérfano flacucho». Daniel no soportó más. Corrió hacia él, intentando arrebatarle el sobre. Pero el desconocido lo empujó con facilidad, haciéndolo caer al suelo. El golpe fue tan fuerte que sintió un ardor en el codo y las lágrimas se le escaparon de los ojos. Antes de huir, el intruso se inclinó lo suficiente para susurrarle al oído. «Algún día entenderás por qué nadie te quiere cerca de esa empresa. Y cuando lo sepas, será demasiado tarde». Con esas palabras, desapareció en la oscuridad del pasillo. Daniel quedó tirado en el suelo, con la respiración agitada y el eco de esas frases retumbando en su mente. ¿Qué podía significar? ¿Qué relación tenía él con esa compañía? La frustración lo ahogaba, pero al mismo tiempo una nueva chispa se encendía en su interior, la certeza de que su vida estaba entrelazada con aquel sobre robado. Al amanecer, la directora descubrió el cajón forzado y lanzó gritos de furia. Daniel, con los labios apretados, no dijo nada. Si confesaba lo que vio, lo castigarían; si callaba,
el secreto permanecería oculto. Eligió guardar silencio. Pero algo cambió en su mirada esa mañana, ya no era el mismo niño resignado. Era alguien que, aún sin pruebas, había decidido luchar para descubrir la verdad. Y aunque nadie lo sabía todavía, aquella determinación lo llevaría a desafiar el poder de quienes lo habían despreciado desde el inicio. Lo que Daniel no imaginaba era que, en pocos días, llegaría al orfanato una visita inesperada que lo pondría frente a la primera gran decisión de su vida. El orfanato amaneció envuelto en un ambiente tenso. La directora no dejaba de gritar a los cuidadores, exigiendo explicaciones sobre el cajón forzado. Nadie entendía qué había pasado ni qué se había perdido, pero Daniel sabía la verdad, el sobre con el sello de la empresa ya no estaba. Guardaba silencio, aunque dentro de sí hervía una mezcla de rabia e impotencia. Esa mañana, cuando los niños fueron llamados al patio principal, ocurrió algo inesperado. Un auto gris se estacionó frente a la entrada. De él bajó un hombre alto, de cabellos canosos, con un bastón elegante que parecía más un símbolo de autoridad que una necesidad real. Su mirada era severa, pero sus gestos tenían un extraño aire de calma. La directora se apresuró a recibirlo. Bienvenido, don Ernesto. Siempre es un honor tenerlo aquí. Daniel observaba desde atrás, oculto entre los demás niños. El nombre le sonaba vagamente familiar, aunque no sabía por qué. Don Ernesto recorrió el grupo con la mirada, saludando con un gesto sobrio. Pero cuando sus ojos se posaron sobre Daniel, se detuvieron por un instante más de lo habitual. ¿Quién es ese chico?, preguntó. La directora dudó, como si la pregunta la incomodara. Ese es Daniel. Uno de los más antiguos aquí. No ha tenido suerte en las adopciones. El hombre arqueó una ceja y se acercó lentamente hasta quedar frente al niño. ¿Qué edad tienes, muchacho? 8, respondió Daniel con voz baja, sin apartar la mirada. Por un segundo, los ojos del visitante parecieron brillar con algo distinto, reconocimiento, quizás. Sin embargo, enseguida se recompuso y se giró hacia la directora. Quiero hablar con él en privado. Los murmullos se extendieron entre los cuidadores, pero la autoridad de don Ernesto era indiscutible. Llevó a Daniel a un rincón del patio, bajo la sombra de un árbol. El niño sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. Escúchame bien, Daniel, dijo el hombre con voz grave. Sé que has sufrido, que te han hecho sentir menos que los demás. Pero quiero que recuerdes algo, lo que los otros piensen de ti no define quién eres. Daniel lo miró con sorpresa. Nadie le había hablado nunca con esa seriedad. ¿Usted, me conoce?, preguntó en un hilo de voz. Don Ernesto dudó un momento. Luego sonrió de manera enigmática. Digamos que conozco a gente que prefiere que no existas. Pero yo creo que tienes más fuerza de la que imaginas. El niño se estremeció. Esas palabras resonaban demasiado cerca de los secretos que intuía. Antes de que pudiera preguntar más, la directora apareció para interrumpir. Disculpe, don Ernesto, pero debemos continuar con el programa. El hombre asintió y se alejó, dejando a Daniel con un torbellino de preguntas. Lo único que el niño alcanzó a escuchar, mientras don Ernesto se marchaba, fue una frase murmurada casi en susurros. Busca siempre la verdad, aunque te duela. Esa noche, Daniel se acostó sin poder dormir. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué le hablaba como si supiera más de lo que decía? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver con la empresa que lo despreciaba? Las piezas del rompecabezas empezaban a moverse, y lo que vendría después pondría a prueba su valentía como nunca antes. Los días siguientes a la visita de don Ernesto fueron distintos. Daniel ya no miraba el orfanato con la misma resignación de antes, ahora había una chispa encendida en su interior. Aunque no entendía del todo lo que ese hombre había querido decir, aquellas palabras, busca siempre la verdad, aunque te duela, lo acompañaban como un eco constante. La directora, en cambio, estaba más nerviosa que nunca. Reunía a los cuidadores en privado y discutía en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Daniel, con su instinto curioso, intentaba acercarse cada vez que podía, pero siempre lo apartaban. Una tarde, mientras cargaba cubetas de agua para limpiar el patio, Fermín, el cuidador corpulento, lo interceptó. «Así que el señor importante te habló, ¿eh?», dijo con tono burlón.
No te hagas ilusiones, mocoso. Aquí siempre serás el sirviente de todos. Daniel lo ignoró y siguió caminando, pero Fermín lo empujó, haciendo que el agua se derramara sobre el suelo. Vuelve a llenarla, ordenó entre risas. El niño apretó los dientes. Una parte de él quería gritar y rebelarse, pero la voz de don Ernesto resonó en su cabeza. Lo que los otros piensen de ti no define quién eres. Con un esfuerzo enorme, recogió la cubeta y se alejó sin responder. Era un gesto pequeño, pero en su interior sentía que había vencido algo, no dejar que lo quebraran con insultos. Esa misma noche, escondido en la capilla, Daniel encontró a Sor Clara colocando velas. Ella notó su semblante serio. Tienes fuego en los ojos, hijo, le dijo suavemente. Pero cuidado, ese fuego puede darte luz o puede consumirte. Daniel bajó la mirada. Solo quiero saber quién soy, y por qué me odian tanto. La anciana lo miró con ternura. Entonces busca respuestas, pero nunca pierdas tu bondad. Eso será lo que te salvará algún día. Aquella frase quedó grabada en el corazón del niño. Pasaron las semanas, y un nuevo rumor recorrió el orfanato. Una empresa local buscaba jóvenes para trabajos temporales de limpieza en sus almacenes. Los cuidadores seleccionaban a los más obedientes y fuertes, y Daniel, para sorpresa de todos, fue incluido en la lista. La directora parecía incómoda con esa decisión, pero no tuvo más remedio que aceptarla. El día en que salió del orfanato para trabajar por primera vez, Daniel sintió que algo dentro de él se agitaba. Al llegar al almacén, su sorpresa fue mayúscula. En la entrada, enorme y brillante, estaba el mismo logotipo que había visto en el sobre robado. El destino lo había llevado, sin planearlo, al umbral de la empresa que lo rechazaba. Con los ojos muy abiertos, respiró hondo y murmuró para sí mismo. Algún día, no solo limpiaré sus pisos. Lo que Daniel aún no sabía era que, en aquel lugar, encontraría la primera oportunidad para demostrar de que estaba hecho, pero también el primer enemigo decidido a hundirlo. El almacén era un lugar inmenso, con pasillos interminables y el eco metálico de cajas siendo arrastradas. El olor a polvo y aceite impregnaba el aire. Para Daniel, que nunca había salido más allá del orfanato y la escuela local, aquello era un mundo nuevo y abrumador. Los supervisores repartían tareas rápidas y severas. A Daniel lo colocaron en el área de limpieza, junto a otros 2 adolescentes mayores. Su trabajo consistía en barrer, cargar agua y mantener los baños impecables. Parecía sencillo, pero pronto descubrió que el esfuerzo físico lo dejaba exhausto. Uno de los muchachos, un joven robusto llamado Martín, lo miró con desdén desde el primer día. ¿Tú también aquí? Se burló. No duras ni una semana, enano. Daniel apretó los labios y siguió trabajando. No podía darse el lujo de responder. Si lo echaban, perdería la única oportunidad de acercarse a la empresa que tanto le intrigaba. Esa tarde, mientras fregaba el suelo del almacén principal, escuchó a 2 empleados conversar. Dicen que un documento importante se perdió en el orfanato hace unas semanas. Algo relacionado con los fundadores. ¿Y qué tiene que ver con este lugar? Preguntó el otro. Mucho. Si saliera a la luz, cambiaría quién controla esta empresa. Daniel se detuvo en seco. No podían saberlo, pero hablaban de él. Su corazón se aceleró. De pronto, un grito lo sacó de sus pensamientos. Martín lo señalaba con el dedo. Jefe. Este mocoso está espiando. Acusó con malicia. El supervisor se acercó con paso firme. ¿Qué escuchabas, niño? Daniel tragó saliva. Si contaba la verdad, podrían echarlo o peor aún, descubrir el vínculo que lo unía con esa empresa. Nada, señor, solo limpiaba, respondió con voz firme. El hombre lo miró con desconfianza, pero terminó por apartarse. Más te vale. Aquí no necesitamos curiosos. Martín se acercó cuando el supervisor se fue y le susurró al oído. Si te metes donde no debes, te haré la vida imposible. Aquella amenaza pesaba, pero también le dio a Daniel una certeza: debía ser más fuerte, más inteligente. No podía fallar. Esa misma noche, agotado pero con la mente encendida, prometió que soportaría humillaciones, cansancio y dolor, con tal de descubrir la verdad. Sin embargo,
No contaba con que al día siguiente ocurriría un accidente en el almacén, y sería él quien tendría que decidir entre salvarse o arriesgarlo todo para ayudar a alguien más. El sol apenas se asomaba por las rendijas del almacén cuando comenzó la jornada. Daniel, con la escoba en la mano, ya sentía el cansancio acumulado en sus huesos, pero también la determinación de no rendirse. El supervisor gritaba órdenes desde la entrada y los trabajadores se movían con rapidez, cargando cajas enormes que parecían pesar más que el propio niño. Martín, siempre buscando un motivo para humillarlo, le lanzó una caja de herramientas. «Llévala al segundo piso, enano», ordenó con una sonrisa burlona. Daniel apenas pudo cargarla, pero dio unos pasos tambaleantes hacia las escaleras. En ese instante, un estruendo sacudió el almacén, una de las estanterías metálicas se tambaleó violentamente, cargada con decenas de cajas apiladas. Los empleados gritaron. «Cuidado, se viene abajo». Todo ocurrió en segundos. Una joven trabajadora quedó atrapada bajo la estructura inclinada, incapaz de moverse. Los demás retrocedían, temiendo que la torre de cajas cayera sobre ellos. Daniel, con la caja aún en brazos, sintió que la sangre se le helaba. Podía correr y salvarse, o podía arriesgar su vida para ayudarla. Las palabras de Sor Clara retumbaron en su mente: ese fuego puede darte luz o puede consumirte. Y también recordó la voz grave de don Ernesto: lo que los otros piensen de ti no define quién eres. Daniel arrojó la caja a un lado y corrió hacia la joven atrapada. Las cajas comenzaban a deslizarse, golpeando el suelo como truenos. Se metió entre los hierros y tiró con todas sus fuerzas de la muchacha, que apenas lograba respirar del susto. «Muévete», gritó con desesperación. Un último tirón, y ambos cayeron al suelo justo cuando la estantería colapsó con un estrépito ensordecedor. El polvo llenó el aire. Los trabajadores miraban boquiabiertos. El niño huérfano había hecho lo que ninguno de ellos se atrevió. El supervisor se acercó corriendo. «¿Están bien?». La joven, con lágrimas en los ojos, asintió y señaló a Daniel. Él me salvó». Por primera vez, el supervisor miró al muchacho con respeto. «Tienes agallas, niño». Muy pocos lo habrían hecho. Martín, en cambio, apretaba los dientes de rabia. No soportaba que aquel enano recibiera atención positiva. Esa noche, agotado y con el cuerpo adolorido, Daniel volvió al orfanato con una extraña sensación en el pecho: orgullo. Había arriesgado todo, y lo había logrado. No solo se había salvado, había demostrado que no era el débil que todos creían. Lo que no sabía era que, entre los testigos, había un hombre que lo observaba desde lejos. Un hombre que pertenecía a los altos mandos de la empresa, y que ahora tenía un interés particular en aquel huérfano de mirada desafiante. Los rumores del accidente se propagaron rápido por el almacén. Todos hablaban del niño huérfano que había arriesgado la vida para salvar a una trabajadora. Algunos lo contaban con asombro, otros con burla, pero nadie podía negar lo ocurrido. Daniel, en silencio, seguía limpiando como si nada, aunque por dentro sentía un extraño orgullo. Al final de la jornada, mientras los demás recogían sus cosas, el supervisor lo llamó aparte. «Muchacho, acompáñame». Daniel lo siguió con cautela hasta una oficina en la parte superior del edificio. Allí lo esperaba un hombre de traje impecable, con el cabello perfectamente peinado y una mirada tan aguda que parecía atravesarlo por completo. Era el mismo que lo había observado durante el derrumbe. «Así que tú eres el chico del orfanato», dijo el hombre sin presentarse. «Sí, señor», respondió Daniel, inseguro. El hombre sonrió con frialdad. «Hiciste algo valiente hoy. La mayoría habría corrido. Eso dice mucho de ti». Daniel no sabía si agradecer o callar. Optó por mantenerse firme, con la espalda recta, aunque sus manos sudaban. «Escucha, niño», continuó el hombre. «En esta empresa no nos gustan los débiles. Pero los que demuestran carácter, esos tienen futuro. ¿Quieres trabajar aquí más seguido?». La propuesta lo sorprendió. Apenas tenía 8 años y ya le ofrecían quedarse más allá de un simple turno de limpieza. «Sí, señor», respondió con firmeza. El hombre asintió. «Bien. Te llamaré cuando sea necesario. Pero recuerda algo, nunca preguntes más de lo que debes. Aquí la curiosidad puede costarte caro».
Daniel sintió un escalofrío. Ese tono ocultaba una advertencia peligrosa. Sin embargo, la oportunidad de acercarse a la empresa era demasiado grande como para rechazarla. De regreso al orfanato, Sor Clara lo vio entrar con una mezcla de cansancio y emoción en los ojos. «Has dado un paso importante, hijo», le dijo. «Pero cuida tu corazón. El poder puede tentar incluso al más puro». Daniel apenas sonrió. No quería admitirlo, pero en su interior empezaba a soñar con un futuro distinto, un futuro en el que no fuera solo el huérfano despreciado. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó las palabras del hombre del traje: «Nunca preguntes más de lo que debes». ¿Por qué se lo había dicho? ¿Acaso él también sabía sobre el sobreperdido y el secreto de su apellido? Lo que Daniel ignoraba era que, con esa primera oportunidad, también había despertado la atención de quienes lo querían lejos para siempre. Y el siguiente movimiento de sus enemigos llegaría antes de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Daniel. Cada vez que lo llamaban al almacén, sentía que algo dentro de él crecía: fuerza, disciplina, incluso respeto de algunos trabajadores. Pero al mismo tiempo, la sombra de la envidia lo rodeaba. Martín, el muchacho robusto que nunca lo soportó, no perdía oportunidad de fastidiarlo. «Miren al héroe de juguete», decía frente a los demás. «Lo trajeron para limpiar, no para mandar». Daniel aguantaba en silencio, recordando las palabras de Sor Clara: «Ese fuego puede darte luz o puede consumirte». Sabía que si respondía con violencia, perdería todo lo que había ganado. Una tarde, mientras fregaba el suelo cerca de la zona de inventario, escuchó otra conversación entre empleados. «El consejo directivo está preocupado. Alguien anda buscando papeles antiguos de los fundadores. ¿Y crees que tenga que ver con ese sobre desaparecido en el orfanato? Puede ser, y si llega a manos equivocadas, podría cambiarlo todo». El corazón de Daniel se agitó. Otra vez, el sobre. Cada día confirmaba más que ese documento era la llave a su identidad. De repente, una caja cayó a pocos centímetros de él, estrellándose contra el piso. Al levantar la vista, vio a Martín riéndose desde arriba de una estantería. «Uy, qué descuido el mío», dijo con ironía. Daniel lo ignoró, pero supo que aquello no era casualidad. Esa misma noche, cuando se disponía a volver al orfanato, el supervisor lo detuvo. «Daniel, alguien me informó que te vieron husmeando en la oficina de registros», dijo con tono duro. «¿Es cierto?». El niño abrió los ojos, incrédulo. «No, señor. Yo solo limpio donde me dicen». «Pues alguien asegura lo contrario. Y si vuelve a ocurrir, no pondrás un pie más aquí». Daniel sintió un nudo en la garganta. Sabía que era una mentira, y también sabía quién estaba detrás: Martín. El odio del joven estaba a punto de convertir su vida en un infierno. De regreso al orfanato, la directora lo esperaba con los brazos cruzados. «Parece que incluso en la empresa eres un problema, Daniel. ¿Sabes qué dicen de ti? Que eres un curioso, un alborotador». Él bajó la mirada. No podía defenderse sin revelar lo que había escuchado sobre el sobre y su apellido. Cayó, tragándose la rabia. Aquella noche, acostado en su cama rota, Daniel entendió algo doloroso: no solo debía luchar contra la pobreza y el desprecio, también contra la traición de quienes lo querían ver hundido. Pero mientras el cansancio lo vencía, no imaginaba que al amanecer recibiría una noticia inesperada: alguien poderoso de la empresa pedía verlo personalmente. El amanecer llegó con un aire distinto al orfanato. La directora, siempre tan rígida, lo llamó a su oficina con una expresión extraña en el rostro. «Daniel, vístete con lo mejor que tengas. Hoy vendrá alguien de la empresa, y ha pedido hablar contigo». El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible que alguien tan importante quisiera verlo a él, el huérfano despreciado? Horas más tarde, un automóvil negro y elegante se detuvo frente al portón del orfanato. De él bajó un hombre de mediana edad, con traje azul marino, corbata impecable y una mirada fría, de esas que no muestran compasión ni ternura. Su sola presencia imponía respeto. «Buenos días, muchacho», dijo con voz grave al entrar en la oficina de la directora. Se sentó frente a él y lo observó en silencio unos segundos. «Así que tú eres Daniel». «Sí, señor», respondió el niño, intentando mantener la calma.
El hombre entrelazó los dedos sobre el escritorio. He escuchado lo que ocurrió en el almacén. Muchos hablaron de tu valor. Y en esta empresa, necesitamos gente valiente. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Acaso lo estaban poniendo a prueba? Quiero hacerte una propuesta, continuó el hombre. Durante un tiempo trabajarás directamente bajo mis órdenes. Nada de simples tareas de limpieza, tendrás que encargarte de asistir en áreas donde otros muchachos de tu edad fracasarían. El niño abrió los ojos, sorprendido. ¿Por qué yo? El hombre esbozó una sonrisa fría. Porque eres distinto. Lo noto en tu mirada. Pero escucha bien, Daniel, si fallas, no tendrás segunda oportunidad. La directora, desde un rincón, asentía nerviosa, como si aquel encuentro la superara. Daniel, tragando saliva, respondió con voz firme. Acepto. El hombre se levantó y se inclinó ligeramente hacia él. Muy bien. Empezaremos pronto. Y recuerda, la lealtad es lo único que importa. Mientras el auto se alejaba del orfanato, Daniel sintió un torbellino en el pecho. Había conseguido un lugar en un mundo que antes le había cerrado las puertas. Pero también sabía que detrás de esa oportunidad se escondía un peligro, alguien lo estaba empujando a un juego de poder que aún no comprendía del todo. Esa noche, en su cama rota, pensó en lo que estaba por venir. No era solo un trabajo, era un reto que lo definiría. Y lo más inquietante de todo era que, en el fondo de su corazón, sentía que ese hombre sabía mucho más sobre su pasado de lo que había querido mostrar. Lo que Daniel no imaginaba era que el primer encargo que recibiría pondría en riesgo no solo su lugar en la empresa, sino también la vida de alguien a quien comenzaba a apreciar. El lunes siguiente, Daniel fue llevado nuevamente al edificio principal de la empresa. Esta vez no lo mandaron al almacén ni a limpiar pisos. El hombre de traje azul marino, que se presentó finalmente como don Ramiro, lo esperaba en una oficina amplia, adornada con cuadros de antiguos fundadores y con el logotipo de la compañía brillando en la pared. Bienvenido a tu primera prueba, dijo don Ramiro sin rodeos. Aquí no basta con obedecer. Necesito que escuches, observes y recuerdes todo lo que veas. Daniel asintió, aunque no entendía del todo qué significaba. Lo asignaron a colaborar en el área de inventario, donde debía registrar en una libreta los movimientos de mercancía y reportarlos al final del día. Para un niño acostumbrado a limpiar pisos, aquello era un desafío enorme. Sin embargo, se entregó con determinación. Durante los primeros días, su desempeño sorprendió a varios empleados. Aunque no sabía leer perfectamente todos los términos, ponía atención en cada detalle y memorizaba números y rutas con facilidad. Algunos comenzaron a verlo con respeto, otros, con recelo. Pero su mayor obstáculo no tardó en aparecer, Martín. El muchacho robusto, que ya trabajaba de manera fija en la empresa, no soportaba verlo crecer en responsabilidades. Una tarde, aprovechando un descuido, alteró los registros que Daniel llevaba. Cuando el supervisor revisó los documentos, encontró un error enorme en el inventario. ¿Qué clase de trabajo es este, Daniel?, tronó con furia. Esto podría costarnos miles de soles en pérdidas. El niño intentó defenderse. Señor, yo lo hice bien, yo lo revisé 3 veces. Pero nadie le creyó. El supervisor lanzó los papeles sobre el escritorio. Eres un inútil. Don Ramiro se equivocó confiando en ti. La humillación fue insoportable. Daniel sintió que todo lo que había avanzado se derrumbaba en un instante. Esa noche, al regresar al orfanato, apenas pudo contener las lágrimas. Sor Clara lo encontró sentado en la capilla, con la mirada perdida. «¿Caíste, verdad?», le dijo suavemente. Daniel asintió. «Me culpan de algo que no hice. Quiero rendirme». La anciana tomó sus manos con ternura. «Hijo, en la vida siempre habrá quienes intenten apagar tu luz. Pero recuerda, cada caída puede ser el inicio de tu mayor fuerza. No es el error lo que te define, sino lo que haces después». Las palabras calaron hondo en su corazón. Por primera vez entendió que el camino hacia un futuro mejor no estaría libre de trampas. Lo que no sabía era que al día siguiente, don Ramiro mismo lo llamaría para confrontarlo. Y esa conversación decidiría si Daniel continuaba en la empresa, o era expulsado para siempre.
La mañana siguiente, el ambiente en la empresa era aún más hostil. Algunos empleados cuchicheaban al verlo pasar, es el huérfano que arruinó el inventario. Daniel apretaba los dientes, pero mantenía la cabeza erguida. Sabía que esa burla dolía menos que la posibilidad de perderlo todo. El ascensor lo llevó hasta la oficina de don Ramiro. El hombre lo esperaba sentado tras un escritorio imponente, con los dedos entrelazados y el ceño fruncido. Daniel, comenzó con voz grave, confieso que dudé en traerte aquí. Y ahora me dicen que tus errores han costado a la empresa. ¿Por qué debería mantenerte? El niño tragó saliva. No fue un error mío, señor. Yo revisé todo con cuidado. Alguien cambió los registros. Don Ramiro lo observó fijamente, como si tratara de descubrir si mentía. ¿Y quién habría hecho eso? Daniel pensó en Martín, pero no tenía pruebas. Si lo acusaba sin demostrarlo, sería peor. No lo sé, pero no fui yo. Un silencio pesado llenó la oficina. Finalmente, el empresario se inclinó hacia él. Sabes, Daniel, en esta vida nadie regala nada. Si quieres un lugar aquí, tendrás que demostrarlo con hechos, no con excusas. ¿Estás dispuesto a seguir, aun cuando todos estén en tu contra? El niño levantó la mirada con determinación. Sí, señor. La respuesta arrancó una leve sonrisa a don Ramiro. Bien. Entonces te daré otra oportunidad. Pero escucha, esta empresa es un campo de batalla. Aquí o aprendes a resistir, o te aplastan. El corazón de Daniel latía con fuerza. Sabía que acababa de salvar su lugar, aunque el reto sería cada vez mayor. Mientras salía de la oficina, sus pensamientos se agolpaban. ¿Cuántas veces tendría que demostrar su valor? ¿Cuánto más soportaría antes de descubrir la verdad sobre su apellido y ese misterioso sobre? Y aquí, querido oyente, es cuando uno se pregunta, ¿cuántas veces en la vida hemos sentido que todo está en contra, pero aún así seguimos luchando? Si esta historia te inspira, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este viaje. Cada detalle cuenta, y lo mejor está por venir. Esa misma tarde, Daniel regresó al almacén con una nueva tarea, custodiar documentos de archivo mientras los trasladaban a otra oficina. Lo que no imaginaba era que, entre esos papeles, aparecería una pista peligrosa, tan peligrosa que pondría en riesgo su permanencia en la empresa. El carro de carga chirriaba mientras Daniel ayudaba a trasladar cajas repletas de carpetas viejas. El supervisor lo había puesto a custodiar los documentos hasta que llegaran a la oficina de registros, una tarea aburrida pero, para él, una oportunidad silenciosa. Cada carpeta llevaba el logotipo de la empresa y fechas antiguas que hablaban de un pasado que nadie solía mencionar. Mientras esperaba a que descargaran, un viento fuerte levantó algunas hojas sueltas. Daniel corrió tras ellas para que no se perdieran y, al recogerlas, algo llamó su atención, una página amarillenta con el encabezado Acta de Fundación, año 1920. Abajo, escrito a mano, aparecía un apellido que hizo que su corazón se detuviera, el mismo que él había escuchado en susurros en el orfanato. Sus manos temblaban. ¿Qué significaba aquello? ¿Estaba su nombre ligado a los fundadores de la compañía? Antes de que pudiera guardarla, Martín apareció de la nada y le arrancó la hoja de las manos. ¿Qué tenemos aquí?, dijo con una sonrisa venenosa. El huérfano curioso jugando a ser detective. Daniel intentó recuperarla. Devuélvela, no es tuya. Martín la sostuvo en alto. Tal vez no sea mía, pero tampoco tuya. ¿Y sabes qué? Si el supervisor se entera de que andas hurgando en papeles, estarás acabado. El corazón del niño se llenó de rabia. Aquello podía ser la prueba que buscaba, el primer rastro real de su origen. Pero si lo denunciaban, lo expulsarían de inmediato. En ese instante, apareció don Ramiro. ¿Qué sucede aquí? Martín escondió rápidamente la hoja tras su espalda, pero Daniel lo miró fijamente, con la respiración agitada. Tenía una decisión que podía cambiarlo todo, guardar silencio para protegerse o hablar y arriesgarse a perderlo todo. El silencio en aquel pasillo se volvió insoportable. Los ojos de don Ramiro iban de Martín a Daniel, esperando una respuesta. El pasillo se había vuelto un campo de batalla silencioso. Don Ramiro observaba con la mirada dura, esperando explicaciones. Daniel sentía que cada segundo era un peso sobre su pecho.
Martín fue el primero en hablar. Señor, lo encontré hurgando en los papeles. Este mocoso no sabe cuál es su lugar. Don Ramiro frunció el ceño y giró hacia Daniel. ¿Es cierto? El niño respiró hondo. Podía negar y salvarse, pero la hoja que Martín escondía detrás de la espalda ardía en su mente. Aquello era más que un simple papel, era la primera pista real de quién era en verdad. Con voz firme, respondió. No hurgaba, señor. El viento la soltó. Yo solo recogí la hoja para devolverla. Martín rió con desprecio. Mentira. Este huérfano solo busca meterse donde no lo llaman. Daniel levantó la barbilla, decidido a no retroceder. No miento. Nunca pondría en riesgo la oportunidad que usted me dio. Don Ramiro permaneció en silencio unos segundos, como midiendo las palabras de ambos. Luego extendió la mano hacia Martín. Dame el papel. El joven tragó saliva y, con gesto resignado, entregó la hoja. Ramiro la miró con atención. Sus ojos se entornaron a leer el apellido escrito. Por un instante, una sombra de sorpresa atravesó su rostro, pero enseguida volvió a su habitual máscara fría. Esto pertenece al archivo central, dijo con voz seca. Ninguno de ustedes debía verlo. Se guardó la hoja en el bolsillo interior de su saco y luego añadió. Martín, regresa a tus tareas. Y tú, Daniel, acompáñame. El muchacho robusto se marchó furioso, lanzando una última mirada de odio a Daniel. Caminaron en silencio hasta la oficina privada de Ramiro. Una vez dentro, el hombre cerró la puerta y lo observó fijamente. Escúchame bien, Daniel. Si quieres permanecer aquí, tendrás que demostrarme absoluta lealtad. Lo que viste hoy no debe mencionarse jamás. Ni a tus compañeros, ni a los cuidadores del orfanato, ni siquiera a esa monja que tanto te aprecia. ¿Me entiendes? El niño bajó la cabeza, aunque por dentro hervía de preguntas. Sí, señor. Don Ramiro se inclinó hacia él. Bien. Porque si me demuestras fidelidad, puedo abrirte puertas que jamás habrías imaginado. Pero si me fallas, te aseguro que no tendrás donde esconderte. Daniel salió de la oficina con las piernas temblando. Había salvado el momento, pero en su interior sabía que el secreto de ese apellido era más grande de lo que imaginaba. Y ahora estaba claro, Ramiro lo sabía todo, y jugaba con esa verdad. Esa noche, mirando el techo agrietado del orfanato, Daniel se juró algo, algún día descubriría lo que ocultaban, aunque para eso tuviera que desafiar a los hombres más poderosos de la empresa. Lo que aún no sabía era que la traición de Martín no terminaría allí, y pronto encontraría una forma cruel de vengarse. Los días que siguieron fueron más tensos que nunca. Daniel había logrado mantenerse en la empresa gracias a la intervención de don Ramiro, pero sabía que el odio de Martín no desaparecería tan fácilmente. El muchacho robusto lo miraba con un brillo de rencor cada vez que coincidían en los pasillos, como un animal esperando la oportunidad de atacar. En el orfanato, Sor Clara notaba la inquietud en los ojos de Daniel. Hijo, llevas una carga muy pesada para tu edad, le dijo una noche mientras encendía una vela. Ten cuidado de no dejar que el rencor de otro se convierta en tu propio veneno. Daniel bajó la mirada. No puedo rendirme ahora. Estoy más cerca de descubrir la verdad, lo siento aquí, en el corazón. Unos días después, la oportunidad de Martín llegó. Daniel fue asignado al almacén de insumos costosos, un área restringida donde se guardaban herramientas y piezas de alto valor. Su tarea era sencilla, limpiar y organizar bajo la supervisión de un encargado. Sin embargo, en un descuido, Martín logró colarse. Cuando Daniel volvió al lugar tras el almuerzo, encontró una caja abierta y piezas esparcidas en el suelo. Enseguida comprendió la trampa, lo estaban incriminando. El supervisor apareció en ese preciso instante. ¿Qué demonios has hecho, muchacho? Rugió, al ver el desastre. Daniel intentó explicarse. No fui yo, señor. Alguien entró mientras yo no estaba. El hombre lo interrumpió de golpe. Basta de excusas. Esto es robo. El rumor se propagó de inmediato. El huérfano ladrón, lo llamaban ahora. El peso de esas palabras lo aplastaba. Para los demás, no había duda de que Daniel era culpable. Y aunque quiso gritar la verdad, comprendió que señalar a Martín sin pruebas solo empeoraría todo.
Esa tarde, fue llevado ante don Ramiro. El hombre lo miró en silencio durante varios segundos, mientras jugueteaba con un bolígrafo entre los dedos. Otra vez metido en problemas, Daniel, dijo finalmente. Te advertí que aquí la curiosidad y los errores se pagan caro. El niño sintió que el mundo se le venía abajo. Había luchado tanto por mantenerse, y ahora todo se desmoronaba por una trampa. No robé nada, señor. Se lo juro. Don Ramiro se inclinó hacia él con expresión implacable. Las palabras no bastan. Si quieres demostrar tu inocencia, tendrás que soportar lo que venga. Esta empresa no confía en lágrimas, solo en resultados. El silencio pesó como una losa. Daniel salió de la oficina con los ojos ardiendo, no de llanto, sino de rabia contenida. En ese momento comprendió algo, la vida no le daría justicia, tendría que ganársela él mismo. Esa noche, en la soledad del orfanato, juró que la próxima vez que cayera, se levantaría más fuerte. Pero no sabía que su lucha apenas comenzaba, y que pronto recibiría un golpe aún más cruel, uno que lo haría tocar fondo como nunca antes. El rumor del supuesto robo se esparció como fuego en la empresa. Cada mirada se convirtió en un juicio, cada susurro en una condena. Para muchos, no había duda, el huérfano despreciado había demostrado lo que siempre pensaron de él. El supervisor anunció la decisión sin titubear. Daniel queda suspendido. La empresa no tolera este tipo de conductas. El niño sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El almacén, que había representado su primera oportunidad, se cerraba ante él de la forma más humillante. De regreso al orfanato, las burlas lo esperaban como dagas. Fermín, el cuidador corpulento, lo recibió con sarcasmo. ¿Ves? Nadie cambia su destino. Los huérfanos como tú siempre terminan igual, siendo un problema. Las risas de otros niños resonaron, y Daniel apretó los puños hasta que le dolieron. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Pero solo se encerró en la capilla, donde Sor Clara lo encontró horas después. «Hijo, ¿qué pasó?», preguntó con voz suave. Las lágrimas, que tanto había contenido, por fin brotaron. «Lo perdí todo, madre. Me culpan de algo que no hice. No tengo a nadie que me defienda». Tal vez Fermín tiene razón. La anciana lo abrazó con ternura. «Escúchame bien, Daniel. La vida te pondrá de rodillas muchas veces, pero tu fuerza no se mide en cuántas caes, sino en cuántas veces decides levantarte. Este dolor no es el final, es solo el inicio de algo más grande». Esa noche, Daniel permaneció despierto, mirando el techo agrietado. Dentro de sí, dos voces luchaban, una que le decía que se rindiera y aceptara su destino, y otra, más tenue pero firme, que le recordaba la promesa hecha bajo la lluvia años atrás, demostrar que un huérfano no era sinónimo de fracaso. Al día siguiente, mientras aún intentaba asimilar la suspensión, un sobre inesperado llegó al orfanato. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. Al abrirlo, encontró una nota breve. «Si quieres limpiar tu nombre y descubrir quién eres en realidad, preséntate mañana en el viejo taller de la calle Herrera. Solo allí encontrarás la verdad». El corazón de Daniel se agitó. ¿Quién podía haberle escrito aquello? ¿Y cómo sabía de su búsqueda? Esa carta misteriosa sería el inicio de un giro en su vida, uno que lo llevaría fuera del orfanato y lo obligaría a enfrentar pruebas aún más duras de lo que jamás imaginó. La carta no dejaba de arder en su bolsillo durante toda la noche. Daniel apenas pudo cerrar los ojos, imaginando quién la habría enviado. ¿Sería una trampa de Martín? ¿O acaso don Ramiro lo estaba poniendo a prueba de nuevo? Aún así, el deseo de descubrir la verdad fue más fuerte que el miedo. Al amanecer, salió del orfanato en silencio. Caminó por calles que apenas conocía hasta llegar a la calle Herrera, un barrio viejo y polvoriento, donde las casas parecían llevar décadas sin pintura. Al final de la cuadra encontró un portón oxidado con un letrero borroso, Taller Mecánico Herrera. Empujó la puerta con cautela. El olor a grasa y metal le golpeó de inmediato. Adentro, entre herramientas y motores desarmados, un hombre mayor lo esperaba sentado en un banco de madera. Tenía el cabello blanco despeinado y unas manos grandes, manchadas de aceite. «Llegaste», dijo el hombre, sin sorpresa. Daniel se tensó. «Usted,
¿Me escribió la carta? El anciano asintió. Sí. Y lo hice porque sé más de ti de lo que imaginas. El corazón del niño dio un salto. ¿Quién soy? ¿Qué tiene que ver mi apellido con la empresa? El hombre lo miró en silencio, como midiendo cuánto podía decir. Finalmente habló con voz grave. Tu padre fue alguien importante en esa compañía. Un hombre con sueños grandes, pero también con enemigos poderosos. Cuando murió, los mismos que se beneficiaron de él decidieron borrar su existencia. Y contigo, Daniel, hicieron lo mismo. El niño abrió los ojos, incrédulo. ¿Mi padre trabajó allí? El hombre asintió lentamente. No solo trabajó. Ayudó a fundar la empresa. Tu apellido está en los documentos que ellos quieren ocultar. Por eso nunca te adoptaron, por eso te rechazan, temen que algún día reclames lo que te pertenece. Las palabras retumbaron como un trueno en la mente de Daniel. Era la primera vez que alguien confirmaba lo que sospechaba, su vida estaba ligada al origen de la empresa. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó con voz temblorosa. El anciano bajó la mirada. Porque ya no puedo protegerte mucho tiempo. Pero tú tienes la oportunidad de pelear por lo que es tuyo. Daniel sintió una mezcla de miedo y esperanza. Apretó los puños, decidido. Si es cierto, entonces lo demostraré. Haré que todos sepan quién soy. El anciano lo miró con seriedad. Ten cuidado, muchacho. Ellos no se detendrán ante nada para mantenerte en la sombra. Y pronto tendrás que elegir entre seguir siendo invisible, o arriesgarlo todo por tu verdad. En ese instante, un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Alguien había seguido a Daniel hasta el taller. El corazón de Daniel latía desbocado. El golpe en la puerta retumbó otra vez, más fuerte. El anciano se levantó con calma sorprendente, tomó una llave inglesa y la sostuvo como si fuese un arma improvisada. Quédate atrás, muchacho, susurró. El chirrido de la puerta al abrirse reveló una silueta robusta. Daniel contuvo la respiración al reconocerlo, Martín. Vaya, dijo el joven con una sonrisa venenosa. Sabía que encontraría algo raro en tus movimientos, huérfano. Y mira nada más, un viejo taller, un anciano misterioso. ¿Qué se traen entre manos? El anciano lo miró con desdén. Aquí nadie te invitó. Márchate. Martín soltó una carcajada. No tan rápido. Lo que acabo de escuchar vale oro. ¿El huérfano tiene un apellido ligado a los fundadores? Esto se pondrá interesante. Daniel sintió que la sangre se le helaba. ¿No sabes de qué hablas? Martín se inclinó hacia él, disfrutando del miedo en su rostro. Claro que sé. Y créeme, mañana mismo todos en la empresa lo sabrán. Don Ramiro pagará muy bien por esta información. El anciano dio un paso al frente, con la llave inglesa firme en la mano. Si dices una sola palabra, muchacho, no solo pondrás en riesgo a Daniel, también a ti mismo. No tienes idea de en qué aguas estás nadando. Por primera vez, Martín dudó. Su sonrisa se borró un instante, pero enseguida la recuperó. No importa. Yo sé lo que hago. Este huérfano no merece nada. Con esas palabras, salió del taller dando un portazo, dejando tras de sí una amenaza más grande que nunca. Daniel se llevó las manos a la cabeza. No. Si le dice a don Ramiro, me expulsarán para siempre, o algo peor. El anciano lo miró con gravedad. Lo que acaba de pasar confirma que ya no estás seguro. Ahora más que nunca, debes fortalecer tu espíritu y prepararte. Si ellos deciden que eres un peligro, irán por ti sin dudarlo. Daniel apretó los puños con rabia. Entonces no huiré. Si intentan destruirme, pelearé. Pero en su interior sabía que la guerra apenas comenzaba. Y lo que estaba en juego no era solo su lugar en la empresa, sino su vida entera. Lo que Daniel no imaginaba era que, al volver al orfanato esa noche, lo estaría esperando una decisión inesperada, un castigo que lo separaría de todo lo que conocía. Cuando Daniel regresó al orfanato esa noche, el ambiente ya lo esperaba cargado de tensión. La directora lo aguardaba en la entrada, con los brazos cruzados y el ceño arrugado. A su lado estaba Fermín, el cuidador corpulento, que sonreía con malicia. Daniel,
dijo la directora con voz dura, hemos recibido informes muy preocupantes sobre ti. No solo causaste problemas en la empresa, sino que ahora te ausentas sin permiso y andas reuniéndote con desconocidos en la ciudad. El niño se quedó helado. Martín ya había actuado. No es verdad, replicó con desesperación. Solo salía. Silencio. Lo interrumpió ella. Tu rebeldía ya no tiene remedio. A partir de mañana serás enviado a un internado en las afueras. Allí aprenderás disciplina o desaparecerás del todo de los problemas. Daniel sintió que el aire le faltaba. Un internado significaba perder todo contacto con la empresa, con el taller, con el anciano que le había revelado su origen. Significaba volver a cero, lejos de cualquier pista sobre su apellido. Fermín se inclinó hacia él, murmurando con crueldad. Será mejor que te acostumbres, huérfano. Ese es tu destino. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La desesperación lo ahogaba. ¿Y si lo mandaban lejos para siempre? ¿Y si nunca volvía a tener la oportunidad de reclamar lo que le pertenecía? En medio de la oscuridad, sintió una mano sobre su hombro. Era Sor Clara, con los ojos llenos de tristeza. Hijo, sé que esto parece el final, pero escucha, a veces la vida nos arranca de un lugar para empujarnos al camino correcto. No pierdas la fe en ti mismo. Daniel asintió, aunque las lágrimas rodaban por su rostro. No quiero irme. Quiero luchar. Sor Clara apretó sus manos. Entonces lucha, Daniel. Incluso si te llevan lejos, lucha. Porque tu verdad viaja contigo, y tarde o temprano saldrá a la luz. Al amanecer, una furgoneta vieja esperaba en la puerta para trasladarlo al internado. Daniel subió con el corazón encogido, mirando por última vez el orfanato que había sido cárcel y refugio. Lo que no sabía era que ese cambio forzoso lo pondría en contacto con nuevas personas y allí encontraría la chispa que lo haría levantarse más fuerte que nunca. El viaje hasta el internado fue largo y silencioso. Daniel miraba por la ventana de la furgoneta, viendo cómo la ciudad quedaba atrás y el paisaje se transformaba en campos áridos y caminos polvorientos. Cada kilómetro lo alejaba de la empresa, de Sor Clara y del anciano que le había revelado la verdad. Sentía que le arrancaban sus únicas oportunidades. Cuando llegaron, una verja oxidada daba la bienvenida al lugar. El internado era un edificio gris, rodeado de muros altos y ventanales estrechos. A primera vista parecía más una prisión que una escuela. Los demás muchachos, de edades similares, lo observaban con desconfianza mientras descargaban sus pocas pertenencias. El director del internado, un hombre alto y rígido llamado señor Valdés, lo recibió con voz áspera. Aquí no hay lugar para débiles ni para rebeldes. Si quieres sobrevivir, aprende rápido las reglas. Las rutinas eran duras. Levantarse al amanecer, trabajos físicos pesados, estudios intensos y castigos severos por cualquier falta. Daniel se sintió al borde del colapso más de una vez, pero cada noche recordaba las palabras de Sor Clara, tu verdad viaja contigo, y tarde o temprano saldrá a la luz. Poco a poco, empezó a destacar. Su resistencia al dolor y a la humillación, forjada en el orfanato, le daba ventaja frente a otros. No se quejaba, no retrocedía, y eso llamaba la atención de un joven mayor llamado Julián, conocido por su carácter fuerte y su habilidad para liderar a los demás. Una tarde, tras un duro entrenamiento, Julián se le acercó. Eres distinto, huérfano. No te quiebras como los demás. ¿Qué es lo que te mueve? Daniel lo miró con firmeza. Quiero demostrar que valgo. Y recuperar lo que me quitaron. Julián lo observó en silencio, y luego sonrió con respeto. Entonces quizás este lugar no sea tu cárcel, sino tu campo de entrenamiento. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que no estaba solo. Julián se convirtió en un mentor improvisado, enseñándole a soportar las injusticias sin dejarse quebrar, a usar su inteligencia en lugar de la rabia, a convertir cada golpe en una razón para levantarse más fuerte. Lo que Daniel no imaginaba era que, gracias a ese vínculo, pronto recibiría una noticia inesperada, una oportunidad para salir del internado antes de tiempo, y regresar a la ciudad donde su destino con la empresa lo esperaba. Habían pasado meses desde que Daniel llegó al internado. Su cuerpo era más fuerte, su carácter más templado y su mente más enfocada.
Julián lo había entrenado en disciplina, paciencia y liderazgo, mostrándole que incluso en los lugares más oscuros podía formarse un espíritu indomable. Una tarde, mientras los internos realizaban trabajos de reparación en el patio, un visitante inesperado apareció, don Ernesto, el hombre canoso del bastón que lo había mirado con interés años atrás en el orfanato. Su sola presencia hizo que Daniel se irguiera como un resorte. El director Valdés lo recibió con deferencia. Señor Ernesto, un honor tenerlo aquí. ¿Busca algo en particular? El hombre recorrió el patio con la mirada hasta detenerse en Daniel. A él. El silencio se hizo inmediato. Daniel sintió un torbellino en el pecho. Ernesto se acercó con paso firme y lo observó de cerca, como evaluando cuánto había cambiado. Has crecido, dijo con voz grave. Y se nota que aquí te han endurecido. Daniel apenas pudo responder. ¿Por qué me busca? Ernesto apoyó el bastón en el suelo y lo miró con seriedad. Porque el tiempo de ocultarte terminó. La empresa atraviesa un cambio decisivo y tu apellido vuelve a estar en juego. Si quieres reclamar lo que te pertenece, este es el momento. El corazón del muchacho se aceleró. ¿Quiere decir que, puedo volver? Ernesto asintió. Sí. Pero no como un simple limpiador ni como un interno perdido. Volverás para prepararte, para entrar en la compañía de otra manera. El camino será peligroso, Daniel. Te enfrentarás a hombres que te odiarán solo por existir. Julián, que observaba desde la distancia, se acercó y puso una mano en su hombro. Este es tu destino, hermano. No dejes que el miedo te lo arrebate. Esa noche, antes de partir, Julián y Daniel hablaron a solas. Recuerda lo que aprendiste aquí, le dijo Julián, la fuerza no está solo en los músculos, sino en la cabeza y en el corazón. Si alguna vez dudas, piensa en lo lejos que ya llegaste. Con lágrimas contenidas, Daniel abrazó a su mentor. Gracias. Nunca lo olvidaré. Al amanecer, subió al auto de Ernesto, dejando atrás los muros del internado. Mientras el paisaje cambiaba y la ciudad se acercaba, una certeza ardía en su interior, había llegado el momento de empezar su verdadero ascenso. Lo que Daniel no sospechaba era que, al volver, lo esperaba un desafío aún mayor, enfrentarse cara a cara con quienes lo despreciaron desde el inicio, y demostrarles que ya no era el niño indefenso de antes. El auto negro avanzaba entre los edificios de la ciudad hasta detenerse frente a la sede principal de la empresa. Era un edificio imponente, con ventanales de cristal que reflejaban el cielo y un logotipo dorado brillando en lo alto. Daniel lo miró con una mezcla de temor y determinación. Ese era el lugar que lo había despreciado, la empresa que había querido borrarlo, y ahora regresaba no como un niño, sino como alguien forjado en el dolor y la disciplina. Don Ernesto lo acompañó hasta el vestíbulo. Los empleados lo observaban con curiosidad, susurrando entre ellos. Muchos lo recordaban como el huérfano que había trabajado en limpieza, otros como el chico envuelto en rumores de robo. Pero había algo distinto en su mirada, ya no era el mismo. En la sala de juntas, Daniel se encontró frente a un grupo de directivos. Entre ellos, la figura imponente de don Ramiro, con su traje impecable y esa sonrisa fría que nunca anunciaba nada bueno. Vaya, vaya, dijo Ramiro con ironía. El huérfano regresa. ¿Qué quieres ahora, muchacho? Daniel respiró hondo, conteniendo la rabia. No quiero limosnas. Solo quiero demostrar que puedo estar aquí, no debajo, sino al nivel de cualquiera de ustedes. Los murmullos llenaron la sala. Algunos directivos rieron con incredulidad, otros fruncieron el ceño. Ernesto golpeó su bastón en el suelo. Denle una oportunidad. El chico merece un lugar en el programa de formación ejecutiva. ¿Formación ejecutiva? Replicó Ramiro con burla. No tiene estudios, no tiene familia, no tiene nada. Tiene algo que muchos aquí no, respondió Ernesto con firmeza. Valentía. Ramiro lo observó en silencio, calibrando la situación. Finalmente, con una sonrisa envenenada, accedió. Muy bien. Si el huérfano quiere probarse, que lo haga. Pero deberá empezar desde abajo y ganarse cada paso. Yo mismo me aseguraré de que no lo tenga fácil. Daniel sostuvo su mirada sin parpadear. No espero que sea fácil. Espero que sea justo. Al salir de la reunión, Ernesto se inclinó hacia él.
Has abierto una puerta peligrosa, Daniel. Ahora debes estar preparado, Ramiro no descansará hasta ver Kerr. El muchacho asintió, con el corazón ardiendo. Entonces no caeré. Esa misma tarde comenzó su entrenamiento dentro de la empresa, rodeado de jóvenes competidores mejor preparados, con estudios, trajes impecables y contactos familiares. Todos lo miraban con desprecio, como si su sola presencia fuera una ofensa. Lo que ellos no sabían era que, bajo esa apariencia sencilla, había un muchacho dispuesto a resistir más que ninguno. Y pronto, en la primera gran prueba del programa, Daniel demostraría que estaba hecho para algo más grande. El programa de formación ejecutiva reunió a más de 20 jóvenes seleccionados entre las familias más influyentes de la ciudad. Hombres y mujeres de trajes finos, relojes caros y sonrisas arrogantes. En medio de ellos, Daniel destacaba por su sencillez, ropa prestada, cuaderno en mano y la determinación grabada en sus ojos. El primer desafío fue anunciado por un coordinador. Cada uno deberá presentar una propuesta para mejorar la logística del almacén principal. El proyecto más sólido será evaluado directamente por el consejo. Los participantes se miraron con seguridad. Todos tenían acceso a datos, contactos y formación académica. Daniel, en cambio, apenas contaba con la experiencia práctica de haber limpiado pisos y cargado cajas en esos mismos almacenes. Esa noche, se encerró en su pequeño cuarto de becario, repasando recuerdos. Visualizó cada pasillo, cada estantería, cada error que había visto en su tiempo como empleado invisible. Mientras los demás hablaban de teorías, él pensaba en soluciones reales, rutas más cortas, redistribución de espacios, sistemas de rotación más eficientes. El día de la presentación, los jóvenes desfilaron con diapositivas brillantes y palabras técnicas. Cuando llegó el turno de Daniel, algunos rieron por lo bajo, esperando que hiciera el ridículo. No tengo gráficos costosos, dijo con voz firme. Pero conozco el almacén porque trabajé allí. Sé dónde se pierde tiempo, dónde se acumula polvo y dónde se rompen las cajas porque nadie las acomoda bien. Con un pizarrón sencillo, trazó rutas más directas, explicó cómo reorganizar estantes y cómo pequeñas acciones podrían ahorrar horas de trabajo y miles en pérdidas. Hablaba con convicción, con la voz de quien había vivido cada rincón de aquel lugar. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Incluso algunos de los que se burlaban lo miraban con sorpresa. Uno de los directivos comentó: puede que no tenga estudios, pero habla con la experiencia de quien conoce la realidad. Ramiro, sin embargo, no ocultó su desprecio. Interesante, aunque demasiado básico. Aquí buscamos visión, no simples sugerencias de obrero. Pero Ernesto golpeó su bastón en el suelo. A veces, la verdadera visión nace de los que conocen el barro. El proyecto de Daniel no fue declarado ganador oficialmente, pero esa misma semana el almacén comenzó a aplicar varias de sus ideas, y los resultados fueron inmediatos: más orden, más rapidez, menos pérdidas. Los demás jóvenes empezaron a verlo con recelo. Ya no era solo el huérfano intruso, ahora era un competidor real. Esa noche, mirando la ciudad desde la ventana de su cuarto, Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había dado el primer paso hacia la cima. Lo que no sabía era que Ramiro, al verlo crecer, comenzaba a planear un movimiento más oscuro para destruirlo de una vez por todas. El éxito inesperado de Daniel encendió la envidia de muchos, pero sobre todo la furia silenciosa de don Ramiro. Cada mejora en el almacén era un recordatorio de que el muchacho, al que habían querido borrar, estaba creciendo frente a sus narices. Y eso, para Ramiro, era inaceptable. Una mañana, el consejo directivo anunció una gran prueba final para los jóvenes del programa. Cada uno debía presentar un plan estratégico de expansión de la empresa, con posibilidades reales de ser implementado. El ganador tendría acceso directo a un puesto de alto nivel en formación, un trampolín hacia el futuro. Era la oportunidad que Daniel había soñado. Pero también la excusa perfecta para Ramiro. Esa noche, mientras Daniel trabajaba en su propuesta, alguien irrumpió en su habitación. Al regresar, encontró sus notas desordenadas, papeles tirados y un sobre en la mesa. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos falsificados que lo vinculaban con filtraciones de información confidencial hacia una empresa rival. Minutos después, el supervisor golpeó su puerta. Daniel, necesitamos hablar contigo.
En la sala principal, Ramiro ya lo esperaba, con la expresión gélida de un juez que dicta sentencia. Eres más astuto de lo que pensaba, dijo, mostrando los papeles falsos. Pero en esta compañía la traición no tiene lugar. Daniel sintió que el mundo se le venía abajo. Eso no es mío. Me lo han puesto para culparme. Ramiro fingió sorpresa. ¿De verdad? Qué conveniente. Los directivos presentes murmuraban entre sí. Ernesto intentó intervenir. Esto debe investigarse a fondo. No podemos condenar a un joven sin pruebas claras. Ramiro lo cortó con una sonrisa venenosa. Las pruebas están aquí. Y si queremos proteger el futuro de la empresa, debemos actuar rápido. El corazón de Daniel se aceleraba. Sabía que lo estaban acorralando. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio, podía derrumbarse en ese instante. Miró a Ernesto, buscando apoyo, y vio en sus ojos una chispa de confianza. El hombre del bastón murmuró apenas audible. Resiste. La verdad siempre encuentra su momento. Esa noche, Daniel volvió a su cuarto con la sensación de estar caminando al filo del abismo. El consejo debía decidir en los próximos días si lo expulsaban del programa, o si aún tenía una oportunidad de defenderse. Y mientras intentaba conciliar el sueño, se juró a sí mismo, no volvería a ser víctima de los planes de otros. Haría lo imposible por demostrar su inocencia y reclamar lo que le pertenecía. Lo que Daniel no sabía era que, en la presentación final, el secreto de su apellido saldría a la luz frente a todos, y nada volvería a ser igual. El gran día llegó. El auditorio principal de la empresa estaba lleno, directivos, empleados y los jóvenes del programa ocupaban cada asiento. En el escenario, una mesa larga esperaba los proyectos que definirían el futuro de la compañía. Daniel subió con paso firme, aunque por dentro sentía que el corazón quería salírsele del pecho. Sabía que Ramiro había preparado todo para hundirlo. Sabía que, en cualquier momento, podían usar las falsas pruebas en su contra. Pero también sabía que no podía rendirse. Mi propuesta, comenzó con voz clara, no está basada en teorías ni en promesas vacías. Está basada en el trabajo real, en la gente invisible que sostiene esta empresa día tras día, los que cargan, limpian y organizan, aquellos a quienes nunca se mira. El auditorio murmuró. Daniel desplegó planos simples, pero llenos de mejoras prácticas, inspiradas en lo que había vivido como trabajador y en lo que había aprendido en el internado. Su discurso no era perfecto ni técnico, pero estaba cargado de verdad y pasión. Cuando terminó, un silencio pesado se apoderó de la sala. Fue entonces que Ramiro se levantó con gesto teatral, mostrando los documentos falsos. Bonitas palabras, muchacho. Pero la verdad es que este huérfano no es más que un traidor. Aquí están las pruebas de su deslealtad. El auditorio estalló en murmullos. Daniel se quedó helado, hasta que una voz firme retumbó desde el fondo. Esos papeles son falsos. Era don Ernesto, apoyado en su bastón. Caminó lentamente hasta el escenario, sacando de su maletín un sobresellado. Aquí está el acta de fundación original, dijo, con los nombres de quienes levantaron esta empresa desde cero. Y entre esos nombres está el del padre de Daniel. El impacto fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Ramiro se quedó pálido, incapaz de responder. Ernesto colocó el documento sobre la mesa. Este muchacho no es un traidor. Es heredero de un legado que ustedes intentaron borrar. Su padre soñó con una empresa justa, y hoy su hijo demuestra que la misma sangre corre por sus venas. Las lágrimas llenaron los ojos de Daniel. Por primera vez, la verdad estaba frente a todos. No era un huérfano sin nombre. Era hijo de un fundador, alguien destinado a escribir su propia historia. El consejo directivo se inclinó hacia él. Daniel, ¿qué deseas hacer? El niño, que ya no parecía tan niño, respiró hondo. No quiero venganza. Solo quiero construir la empresa que mi padre soñó, un lugar donde nadie sea despreciado por su origen. El auditorio estalló en aplausos. Ramiro, derrotado, bajó la mirada y se retiró en silencio. Meses después, Daniel se convirtió en una figura clave dentro de la compañía. No era aún director, pero había iniciado un camino firme hacia la cima.
Lo más importante, ya no cargaba con el peso del desprecio, sino con la certeza de que el dolor de su infancia lo había forjado en hierro. En una tarde lluviosa, al mirar desde la oficina que ahora ocupaba, recordó al niño que lloraba en una cama rota del orfanato. Y susurró para sí mismo. Lo lograste. Y para todos los que escuchan esta historia, queda la moraleja: la vida puede empezar con rechazo, dolor y soledad, pero cada caída puede convertirse en la fuerza que te impulse más alto de lo que jamás soñaste. Nunca dejes que te definan por tu origen. Tu valor está en lo que decides construir con tu vida. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntanos qué parte te inspiró más y desde qué país nos estás viendo. Suscríbete para no perderte más relatos de superación como este, porque la próxima historia podría cambiar tu forma de ver la vida.